Comenzamos. Encantados de poder saludarles en la mañana de este día, viernes 28 de octubre del 2016. Con este mes nos vamos hasta el 31 de octubre, fecha solemne desde mi niñez porque era un aniversario más que celebrábamos desde edades escolares en la bella Otavalo, que celebraba su efemérides bolivariana, porque el Libertador le otorgó un decreto supremo tras pasar unos días de descanso en su tránsito de Guayaquil, Quito, hacia Bogotá en esos tiempos. El Libertador quedó en el Valle Otavaleño descansando. Y allí se le ocurrió, le tenían preparado a los líderes y autoridades locales un decreto supremísimo que justamente decidía por mandato de Simón Bolívar la erección a condición de ciudad a la villa otavaleña. Los recuerdos. Pero en fin, en lo de dimensiones más actualizadas, Alianza País está midiendo el efecto de un posible juicio al fiscal y han traído a colación una institución que la escucho, no obstante mi experiencia periodística, nunca se ha ofrecido en términos políticos armar no es ni casa, pero es algo de guerra, ¿no? Un salón de guerra o alguna cosa así. Un cuarto de guerra, exactamente, pero no es cuarto de hora, es un cuarto de guerra. ¿A dónde va a concurrir el señor presidente de la República? Entiendo que la presidenta de la Asamblea Nacional y la secretaria de la Política, que es la señorita Paola Pavón. Aquí está precisamente en la primera plana del diario La Hora, mientras Diego Delgado asciende por el principal ascensor del edificio donde funciona nuestra estación de radio y nuestra pequeña estación de televisión, que no está tan pequeña, está quedando magnífica. Televisión digital, que ha sido un esfuerzo y una iniciativa de este servidor. Bueno, el bloque de Alianza País ha decidido armar un cuarto de guerra, efectivamente, para analizar los efectos que un llamado a juicio político al fiscal Carlos Chiriboga, por su actuación en el caso de corrupción del exministro Carlos Pareja Llanuselli. Carlos dirá seguramente en el exterior, en donde quiera que se encuentre, solamente a mí, y por qué no a los otros. Pero entonces informe, pues, señor Pareja, ¿quiénes más eran? Esto podría acarrear a las candidaturas del oficialismo en las próximas elecciones. Podría acarrear a las candidaturas del oficialismo en las próximas elecciones. En la reunión van a participar el señor presidente Rafael Correa, ya lo dijimos, la titular de la Asamblea Gabriela Rivadeneira y la secretaria de la Política Paola Pavón. Según han revelado ayer, la asambleísta oficialista Blanca Argüello, que se convirtió en vocera de la presidenta de la Asamblea.
la blanquita, sí. A partir de la información la que se cuenta, la presidenta de la Asamblea y la ministra de la Política van a tener una reunión en Carondelet para analizar la procedencia o no del juicio desde el ámbito público y la afectación, esto es otra cosa, la afectación que presumen recibirían las candidaturas del partido de gobierno. Todo eso va confirmando el rol protagónico que toma la corrupción en Petroecuador y la salida del exministro en la lida electoral, tanto para el oficialismo como para la oposición. Alianza País evalúa el costo electoral que en un juicio político agarre al fiscal Galo Chiriboga podría acarrearle al movimiento, y en esta semana el bloque legislativo oficialista se ha reunido sobre este tema por dos ocasiones. Tras esa reunión se anunció la formación de un cuarto de guerra, instancia creada para evaluar un posible costo electoral positivo o negativo del juicio. Este grupo, según la coordinadora del bloque Blanca Argüello, ya lo dijimos, le conforman el señor presidente Correa, la secretaria de Política y la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aunque el orden no altere el producto. Edison Hurtado, coordinador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, dice que esta ha sido una práctica normal del movimiento desde hace 10 años. Se refieren al Partido Verde Flex. Y explica el señor Hurtado que las decisiones que pueden traer algún tipo de costo político negativo son evaluadas por un buró político supremísimo y luego se socializan con el resto del movimiento. Donde manda capitán, no mandan los marineros. Aquí está, señoras y señores, esta primera panorámica, y además contando ya con la presencia de Diego Delgado. Exparlamentario, muchas gracias por esta nueva concurrencia. Sí, estamos en pendiente con esta denuncia a la cual no ha habido una especie de respuesta, o por lo menos una opinión que la vamos a buscar en la persona que acabo de instruir. ¿Ok? Andrés León, del señor licenciado, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, antes de que comience la nueva intervención de Diego Delgado, nos puede atender, dice, cuando usted necesite. Muchas gracias, Andrés, este mismo instante. Ahora sí me paso con Diego Delgado. Cuéntele al público nuevamente. Hay un público muy madrugador que se ubica precisamente este momento, que está escuchándonos especialmente en los vehículos o está terminando de arreglar su presencia en sus sitios de trabajo, etcétera, etcétera, actividades de primera hora de todas las familias que residen en el distrito, en la provincia, en toda nuestra área de influencia. Vale la pena saludar también a nuestro enorme, gigantesco auditorio en la provincia del Chimborazo y más concretamente en la ciudad de Riobamba. Así es que, Diego, coméntenos cómo ha dividido su presentación para los próximos minutos. ¿Qué le parece a usted? ¿Ha inquietado a la ciudadanía esto de que hayan 1.600.000 posibles posibles electores, fantasmas, que podrían salir a luz, inventadas por la necesidad de que se gane
en primera vuelta el comicio. A ver. Esa va a ser la operación que van a concretar si es que les falta un X tamaño de adhesiones o de intención de voto. No ya de intención de voto, sino de ejecución de votaciones generales. Entonces usted teme de que este monto de compatriotas que dejaron de existir, muchos de ellos, y le quería preguntar, ¿quiénes son estos 1.600.000 personas en términos generales, Diego? Bienvenido y muy buenos días. Un saludo respetuoso y un agradecimiento a quienes son parte de este medio de comunicación, a usted, Gonzalo, y un saludo a la ciudadanía. Mire, la información que se obtuvo es del propio Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, del INEC, del Servicio Nacional de Información, SNI, y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En la provincia de La Suay, en el sur del país, se formó un Frente de Defensa Nacional que lo preside Pablo Gerves Cueva y que lo coordina el arquitecto Adrián Abril. Y existe un equipo de abogados, de economistas, en este caso sobre todo de arquitectos planificadores, gente que maneja la demografía muy bien, y llegaron a la conclusión justamente de que cómo era posible que el día 4 del mes de octubre hayan dado 12.816.698 ecuatorianos con derecho a votar el próximo 19 de febrero. Cuando los datos, y está aquí sacado justamente de las pantallas y está notariada las informaciones, está aquí incluso el sitio donde se tomó, solamente tendrían derecho 11.200.539 personas. Entonces el problema aquí es de dónde sale 1.616.159 personas adicionales. En estos días ellos siguen en investigación y entonces, se hizo un estudio respecto de dónde, en qué provincias sobre todo podrían estar, porque es importante recordar que nadie sabe exactamente en qué provincias están incorporadas esta gente. Pero además de eso, descubren otro hecho. En el año 2013 ya hubo una diferencia, ¿sí?, de 1.170.928 votantes. Es decir, debían votar aproximadamente 10.504.000 y resulta de que estaban más de 11.675.000. Cuando se produjo los resultados del 2013, que es el de la actual asamblea. Cuando es decir, porque no es solo que votan para presidente, votan también para asambleístas. Entonces, la gente tiene que saber lo siguiente, la mayoría de ecuatorianos no sabe que existió un contrato mediante el cual está absolutamente todas las firmas de todos los ecuatorianos digitalizadas, escaneadas, copiadas y que pueden ser utilizadas en cualquier momento. Aquí está la copia del contrato. ¿Y con quién fue el contrato o el convenio? A nombre de Controsa, pero en la página 3 está justamente de la empresa Digital Team. Es la empresa Digital Team. Nosotros le dejamos el otro día toda la información. Así fue. Y en la parte final está incluso la información a la que le hacemos relación. Justamente están las copias. Pero por si acaso quiera usted, le doy una copia adicional de lo que le dejamos en manos de la Comisión Nacional Anticorrupción. Les dejamos, les demostramos, le dimos absolutamente la mejor información. Pero hay, aquí están todos los documentos del contrato, absolutamente todo. Y mire usted, les puede mostrar incluso, aquí está la copia de lo que significa el contrato. La certificación la da el propio señor Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Jorge Mario Montaño Prado. Aquí está la certificación. Es decir, yo quiero aquí hacer un señalamiento. Tienen 1.616.000 personas, pero pueden además llenar y poner las firmas, pues. Ellos saben dónde está la cantidad adicional. Es la deducción más lógica. Pero esto no es nuevo. Yo pienso de que ellos tuvieron exactamente esta posibilidad ya en el año 2013. Existe también en el año 2009 una diferencia. Es decir, siempre manejaron una cantidad importante de votantes adicionales. El censo, además, quiero recordar una cosa.
cuando hubo la metidita de mano en la Corte, hubo aproximadamente, de acuerdo al censo, debían votar 9.722.834 personas. Esto es de acuerdo al censo del domingo 28 de noviembre del 2010. 9.722.834. ¿Cuántas personas aparecen en el padrón? 10.952.164 personas. Lo informó, lo difundió Diario Expreso de Guayaquil el jueves 15 de septiembre del 2011. Y hay una cosa, en la provincia de Manabí aparecen 182.385 votantes fantasmas, como llama el periódico. En el caso de Guayas, 160.188. En el caso de Pichincha, 120.303. En el caso de Azuay, 96.165. En el caso de Chimborazo, 81.174. En el caso de Cañar, 62.385. Y en el caso de Tungurahua son 57.160. Diego. Y en todas las provincias igual. Ahora, ¿cuál es el perfil de estos fantasmas? A ver. El fantasma sufragante. El sufragante potencial. Yo quiero recordar algo y tenemos también aquí toda la documentación, absolutamente toda. Se trata de inventados. No, gente que existió y que algunos ya no viven. Por ejemplo, aquí está la información de Sociedad Patriótica, tenemos la documentación ya nosotros. Nos consiguió Sociedad Patriótica de la SUAY. Sociedad Patriótica denunció el día martes 16 de febrero del 2016 que ellos habían hallado más de 11,000 personas con una edad que supera los 100 años. Resulta de que, por ejemplo, un caso, una mujer de la SUAY, de más de 170 años que está votando. Ella nació el día 9 de febrero de 1843. Existe el caso de otro señor de Manabí, que nació el 15 de julio de 1853. ¿Por qué aparecen más de 11,000 personas mayores de 100 años? Porque como tienen todas las firmas, pueden poner la firma, pero no aparece en el padrón el día que nacieron. No saben si todavía están vivas. Y por eso es que aparecieron personas de más de 100 años. Aquí está toda la información. No existe una sola sílaba que no esté respaldada documentadamente. Aquí está, por ejemplo, la información que hicieron posteriormente otra vez. Y el registro civil saca a luz sus falencias. Y aparecen 519,000 registros con número de cédula, pero que no están asignadas a persona alguna. Lo publicó Diario Expreso del sábado 2 de abril del 2016 en la página 4. Además, hay una cosa adicional, ¿sí? Y podríamos hacer relación a más hechos. En el informe, y tenemos aquí la copia del informe de la OEA, e incluso informó 1,000 hojas el 30 de noviembre del 2015, porque este sitio o portal o website que dirige Marta Roldós, ellos ya obtienen la copia del informe de la OEA. Y allí la OEA ha dado un informe en el año 2012, que recién se sabe acá. Resulta que el 63.61% de las actas de todos quienes votaron el 7 de mayo del año 2011, cuando se tomaron la corte con la metidita de corte y se llevaron el Consejo de la Judicatura, resulta que el 63.61% de actas tenía inconsistencias. No coincidía el número de firmas con el número de votos. Entonces, aquí cabe hacer una reflexión. Hay que decirles a los ecuatorianos, miren, ¿qué quieren que pase? El 14.43% de votos o de personas que están incorporadas en el padrón podrían tranquilamente ser utilizados, por ejemplo, para incrementar la votación del presidente, pero no solo del presidente, sino también de todos los candidatos a asambleístas, tanto nacional como provincial. ¿Quién manda a hacer las papeletas? ¿Quién puede tener incluso las copias de lo que es el padrón electoral con todas las firmas ahora mismo? De aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Pueden poner con color celeste, verde flex, rosado, rojo, con cualquier color, incluso el color de las firmas, porque tienen absolutamente todo digitalizado. Eso es lo que no sabe la gente. Y entonces, vale la pena recordar, por ejemplo,
que el diario El Universo habló de 96 millones. La certificación que dieron en el caso del propio registro civil ya hablaba de más de 80 millones. El contrato hacen con Controsa, pero en la página 3 resulta de que la experiencia de Controsa es precisamente de la firma Digital Team, la empresa que tenía las 221 personas y 221 computadores el día viernes 8 del mes de octubre del año 2009. Las elecciones se llevaron a cabo el día 26 de abril y 12 días después encontraron el centro de cómputo extra o paralelo en la que, recordemos, estaba la doctora Cintia Viteri. Entró Enrique Herrería, que eran candidatos en el Guayas, y encontraron en la ciudad, justamente en la ciudad de La Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes, encontraron en el antiguo local del supermercado Santa Isabel. Allí estaban. Aquí está la información. Es decir, 12 días después nadie sabía los resultados. ¿Por qué? Porque estaban acomodando, supongo. Estaban haciendo este centro de votación clandestina. Y aquí incluso el propio vicepresidente, economista Carlos Cortés, dijo a este diario, el Diario del Comercio, que desconocía la existencia de este centro. Está aquí, en Diario del Comercio, domingo 10 de mayo del 2009, en la página 4. Es decir, ellos, pienso yo, han tenido la costumbre. Veamos Nadie si les ha caído en cuenta. Claro, veamos si estamos registrando adecuadamente al tenor de su denuncia al presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha dejado de serlo porque creo que la coordinación de esta asociación ciudadana ha pasado. ¿A quién dijo? Ayer la doctora Páez. A la doctora dijo que Amanda Páez. Amanda Páez, nombre y apellido. Sí, una muy talentosa jurista de nuestro medio. Bueno, lo que hemos copiado nosotros, y pongamos atención, tanto la memoria del público que nos escucha, es que el número total de votantes acreditados en cifra publicada por el Consejo Electoral en todos los medios de comunicación, allá por octubre, 8 de octubre de este año. Exactamente. Llega, estimados amigos oyentes, llega a 12.816.698 ecuatorianos, ni más ni menos. Pero resulta que, de conformidad a los datos del Instituto de Estadísticas y Censos, el INEC, el número total de ecuatorianos mayores de 16 años alcanza únicamente 11 millones. 200,000. 200.539 personas. Situación que permite una diferencia numérica más o menos de 1.616.159. El denunciante aquí, doctor Diego Delgado, lo que menciona es que este exceso, y les den llamar, pertenecen a un universo de votantes fantasmas. Hágame entender esto bien. Este conjunto de ciudadanos que en paz descansen, la mayor parte de ellos. O puede que no sean difuntos o son otros nombres. Es decir, nadie tiene el control real. Es decir, ¿qué va a pasar si el 19 del mes de febrero? El censo de votantes del que duda usted. Es que son los datos del INEC. Allí está la documentación notariada. Está bajado de las pantallas justamente toda la información. La información no es mía, la información es del INEC, del Servicio Nacional de Información. Está digitalizado y están las copias y está la notariada de toda la documentación. Estos 1.616.000 votantes fantasmas que constan ya en el padrón electoral y exceden en forma escandalosa el número de ecuatorianos que constan registrados en el INEC, como lo han denunciado a nombre del Frente de Defensa Nacional, equivale al 14,5% del total de potenciales votantes, cantidad y porcentaje con el que podrían alterar en forma, pero desorbitante, en forma tremenda y definitiva, alterar los resultados electorales e incluso inclinar los resultados a favor del candidato que quiera beneficiar. En este caso, el Consejo Nacional Electoral está copiado de esa manera
¿La información es esa? Miren, yo le quiero hacer la siguiente reflexión. O sea, están en condiciones de votar Están en condiciones de poner las firmas de quien quiera. Ya. Tienen digitalizadas todas las firmas, las huellas dactilares, toda la información de todos los ecuatorianos. Ahí está la copia del contrato con Controsa. Aquí tengo además otro hecho. Cuando hubo el concurso aquel, recordemos que se sintió perjudicado la Politécnica del Litoral. Y ellos presentaron una demanda, que está aquí en mis manos, aquí está como anexo número 8 en el documento que también entregué. El doctor Moisés Tacle Galárraga, como rector de la Escuela Superior Politécnica Litoral y procurador del Consorcio Ecuatoriano de Procesos Digitales y Documentos. Él impugna la decisión del ingeniero Pablo Rodríguez Molina, que es la número 323 del año 2010. ¿Quién es este ingeniero? ¿Mandé? ¿Este ingeniero quién es? Él era el rector de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Yo sé. Y procurador del Consorcio Moisés Ecuatoriano de Tacle. Procesos Digitales. Ah, ya. Ellos ganaron, según ellos. Y entonces, cuando uno revisa el texto de la acción de protección número 1056. El partido de los fantasmas es el ganador. Pero es que nadie sabe absolutamente dónde están las firmas. Por ejemplo, pueden ponerle una parte en Otavalo, otra parte le ponen en Limón Indanza, otra parte en Calceta, otra parte en Pauta, en Gualaceo, en Girón. Nadie sabe dónde están esas cantidades, pero tienen las firmas. Ellos pueden completar las firmas como quieren, pues, teóricamente como posibilidad. Ellos dirán que todo es falso, que todo es mentira, pero toda la información que le estamos dejando está notariada, todo está documentado. Incluso la gente de los partidos... Pero esto no ha puesto en práctica en los comicios anteriores. No, ¿Usted señor. piensa recién No, yo pienso que sí. podría intervenir el partido de los fantasmas? No, mire, aquí Y está la votar información en anterior. el próximo comicio presidencial. Pero es que no es solo para presidentes, para asamblea. Claro, entonces, también, por ejemplo, también. con el 14.43% puesto en las listas oficiales, se meten nuevamente el 50% de la asamblea para bloquear cualquier fiscalización, pues. Es grave no solo lo que para usted presidente. denuncia, es muy grave. Y en el año 2013 habían 1.170.928 personas adicionales que representaban el 11.15%. Es decir, las personas que están allí como fantasmas, ¿sí? No necesitan ir porque primero unos deben haber muerto y otros no se sabe bien quiénes son. Nadie tiene control, por eso es que en Holanda y en Alemania no aceptan estos procedimientos electorales electrónicos. Y la gente y los partidos tienen que abrir los ojos. Nosotros en enero hicimos una propuesta. ¿Por qué no se busca un Cámpora o se busca un Yeró Vindaburo, como quieran? En 6 meses, un año, lo primero que hacen es desmontar todos los procedimientos no limpios. Y los candidatos que están ahora, luego de 6 meses y un año, salen a la palestra. Pero con un solo candidato, todo el país, para limpiar de todo lo que significan estos procedimientos absolutamente de desconfianza. Es más, hay otro hecho que valdría la pena recordar. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque ellos saben de que no tienen la mayoría. Permítame demostrarle con la lógica, cosas como las siguientes. Sí, pero perdone, Diego, le van a decir, usted prende desconfianza, enciende desconfianza. No, los documentos están allí, señor. Sí. Pero Notariado, no tiene pruebas o evidencias de que ya se han operado de esta manera en anteriores comicios. Perdóneme. Que ya lo tenían, que tenían ya los instrumentos para hacerlo, ¿o no? Perdóneme, yo creo que tenían los instrumentos y mi sospecha, mi duda, mi pensamiento en voz alta para que no digan que usted merece juicio penal, ¿sí? Entonces, mi pensamiento en voz alta, mi opinión, de acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sí actuaron. En la asamblea que hoy está actuando, la asamblea infame de las privatizaciones, de la entrega del patrimonio social y nacional, se consiguió con ese método. Hasta ahora la gente se pregunta en el ASOI, ¿cómo se llevaron el 100% de la representación? Perdóneme, si pierden todas las votaciones cuando son organismos seccionales. ¿Cómo es, perdóneme, cuando el presidente dijo que quiere ir a la reelección, el 15% estuvo de acuerdo con las enmiendas y el 85% pedía o no pedía que vamos a la consulta para cerrarles el paso? 85%. ¿De dónde me sacan ahora el 40%? ¿Y por qué los otros partidos le hacen el juego al gobierno? Dicen, no, el primero es el gobierno y luego vamos a ver si somos nosotros. Mentira. Si yo creo que si hay elección limpia, no entra el gobierno a la segunda vuelta. No entra. Entran otros candidatos. El problema es quién controla al organismo controlador, pues. Ellos hacen lo que les da la gana. Nadie les puede tocar. Y si alguien tiene una impugnación que hacer, tiene que ir al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Que son y todo los maneja el mismos. oficialismo. Que son los mismos. Pero además, mire, otra cosa adicional. No solamente aquello. ¿Qué sucedió en la votación para organismos seccionales?
todos los candidatos, todos que apoyó el presidente Correa, en las ciudades importantes fueron barridos, porque la gente pensó que estaban contra el gobierno. Eso pasó en Quito, pasó en Guayaquil, pasó en Cuenca, pasó en Ambato, pasó en todo el país, Machala, en Puerto Viejo, en Manta, absolutamente en todas partes. ¿Cómo es entonces que ganan pues las elecciones? Que el 40% está añorando votar por el presidente o 60%. Mentira, que tienen un respaldo tan grande. Yo le invito al señor presidente con todo respeto, no hace falta que utilicemos los términos que él utiliza las sabatinas. Como este día sábado yo escuché los agravios que le dio una dama como es la señora Inostroza. Y lamentablemente escuché en Radio María de la Iglesia Católica. ¿Cómo pueden prestarse una emisora de la Iglesia Católica para que le agravien, para que insulten, para que maltraten, para que injurien a una dama como es la señora Inostroza? Yo no puedo coincidir políticamente con ella, pero respete, señor. No puede tratarle en los términos que usted trata a la gente. No es un delincuente Fernando Villavicencio el que denunció el asunto de los 2.200 millones de dólares en el caso, por ejemplo, de lo que significa la repotenciación de la refinería. Fue Fernando Villavicencio Valencia, claro, fue él. Y ahora resulta que se cogen hasta la denuncia y quieren tapar las cosas. Mire, yo estuve viendo estos días lo siguiente. El decreto ejecutivo número 15, firmado por el presidente el 4 de junio del 2013, que está publicado en el registro oficial número 21 del 24 de junio del 2013. Allí está toda la asignación de todas las atribuciones para que toda el área estratégica responda al vicepresidente, el actual señor vicepresidente, que está candidato a la reelección. Y en el artículo 5 del decreto número 15, publicado justamente el día 24 de junio, día de San Juan, dice: encárguese al vicepresidente de la República la coordinación de todos los acuerdos comerciales que debe negociar la República del Ecuador. Y aquí está todo lo que tiene que ver con los proyectos hidroeléctricos, todo lo que tiene que ver con petróleo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con minas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las centrales hidroeléctricas. Pero resulta, sí, que a él nadie le toma cuentas. Si él, de acuerdo al artículo, perdóneme, aquí le apunté 42, numeral primero, literal B, dice textualmente que son autores, quienes no impidan o procuren impedir que se evite se convierten la en ejecución teniendo el autores deber de hacerlo. natos. Pero hay una cosa, los asambleístas están en el mismo caso y les deberían aplicar adicionalmente ese artículo, el 233 de la Constitución. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativamente, civil y penalmente en el manejo de la administración de fondos, bienes y recursos del Estado. Y si alguien puede decir, es que el COIP entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, sí, pero el artículo 12 del código anterior decía no impedir un acontecimiento. Cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Permítame, Diego, le quiero preguntar al licenciado Andrés León, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, otrora el máximo organismo del sufragio, ¿qué quisiera averiguarle a Diego Delgado sobre esta gravísima denuncia? ¿Cuál es el impacto que provoca en usted esta denuncia? Ten la bondad, Andrés. Buenos días. Muchísimas gracias y saludos a Diego Delgado. Mire, a mí me sorprende muchísimo una denuncia de esta naturaleza. Es tan grande, es tan seria. Lamentablemente yo no tengo, pues a la distancia que estamos, los documentos para verlos, pero creo en la seriedad del denunciante. Yo creo que todo este tipo de asuntos lo que va es contribuyendo a que cada vez tengamos menos confianza en el proceso electoral ecuatoriano. El Consejo Electoral actual y los inmediatamente anteriores, presididos por y integrados en su gran mayoría o en su totalidad por elementos de Alianza País o muy cercanos a ese movimiento, han demostrado yo diría una falta de claridad, de transparencia en sus funciones, en sus actividades, y han creado ya una serie de dudas. Y esas dudas con este tipo de denuncias como las que está haciendo el doctor Delgado son sumamente graves porque cada vez los ecuatorianos tenemos menos confianza en este organismo electoral. Y
Yo solamente como comentario diría que no me asusta tanto los muertos que aparecen en el padrón, cuanto los vivos que pueden aprovecharse de esas circunstancias para torcer la voluntad. Ya hace que se sume a las actitudes que ha tenido el Consejo Electoral al no a sancionar la participación anticipada en las elecciones, al no sancionar la utilización de bienes y recursos del Estado, al permitir totalmente que las candidaturas oficiales hagan lo que les dé la gana, pinten paredes, pongan carros, transmitan por donde les dé la gana y no pongan ningún control. Esto me parece sumamente grave, de manera que la denuncia terrible que hace Diego Delgado se suma a toda esa inquietud que ya tenemos los ecuatorianos frente al proceso electoral y frente a las actuales autoridades electorales. Muchas gracias, muy amable. Yo quiero manifestarle lo siguiente. El señor licenciado Fausto Camacho, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral también, él ha hecho conocer que tiene sus dudas sobre las denuncias de padrones inflados en este y en anteriores procesos electorales. El señor Camacho asistió a la denuncia presentada por el Frente de Defensa y confiesa que hay dos cosas que le sorprendieron. La una, la existencia de un factor de corrección que usa el INEC en sus proyecciones, que es para incorporar lo que se escapa del censo. No le cojo yo bien esto. A ver, vamos a ver. La existencia de un factor de corrección que usa el INEC en sus proyecciones, que es para incorporar lo que se escapa del censo. Siempre hay un margen de gente que sale del país, dice, o gente a la cual no se le encuentra. Pero no, 1.600.000, 1.600.000 viajeros, 1.600.000 firmas. Que tenga la bondad de explicar el sustento suyo frente a esta objeción que le plantea. O la duda que el señor Camacho, ex consejera de este equipo de investigadores, estuvo ella en la Comisión Nacional Anticorrupción. Resulta que se proyectan siempre los datos en base del censo anterior. Normalmente la variación no supera el 1%. Cuando hicieron la proyección en base a los datos del censo del año 2001, claro, al año incorporaron 2010, era 460.000, era eso no menos, es el 1%. Sí, es decir, hacen una proyección de cómo va a crecer. En el 2009 que incorporaron o no a 460.000 jóvenes. A ver, claro, incorporaron los de 16 a 18 años. Todos. Sí, exactamente. Ahora, ahí hay una duda que vamos a verificar porque tenemos un primer elemento como que han votado el 98% de todos esos jóvenes. Habrá que ver si es cierto. Pero hay varias dudas que todavía no hemos sacado públicamente. Hay problemas en el padrón, no obstante. Claro, hasta ahí podemos dejar una cosa. Sí. El crecimiento poblacional en base a la proyección del año 2001 con los datos del censo del 2001 no llega al 1%. Es decir, hay una variación de 0,67%. Pero con los datos del censo del día 28 de noviembre del 2010, resulta que supera más o menos el 4 o 5%. O sea, casi 5 veces más cambia la proyección. Incluso existe toda la documentación, toda la información, todo absolutamente fue debidamente esclarecido. Estuvo presente allí el señor economista Jorge Rodríguez, estuvo ahí Germán Rodas, estuvo el doctor miembros Trujillo, de la comisión, estaba Marcelo Merlo, se les demostró absolutamente todo. Y con la gente proyección. De bien, de los que usted dice. Claro, el equipo de gente que hace la investigación, son gente que sabe de demografía. No tienen ninguna relación con ninguna. No son militantes de ningún partido ellos. ¿Sí? Es decir, afiliación política de un partido legal no hay. Yo tampoco tengo afiliación legal, yo soy un hombre de ideas socialistas. Pero al señor Camacho más bien se le ve del lado de la, ¿cómo se llama? La Comisión de Participación Ciudadana, que dirige. Sí, pero se explicó todas las dudas. Doña Ruth Hidalgo, exactamente. Sí, pero al señor Camacho le veo por esos lados. Bueno, pero espérese, él presentó las observaciones y él grabó y él tomó las fotografías de todos los que concurrieron uno por uno. Sí, señor. Estuvo ahí porque yo también estuve. Yo viajé a Quito para estar presente en la audiencia con Jorge Rodríguez y vinieron los dirigentes y miembros del Frente de Defensa Nacional.
Y ellos hicieron una demostración al detalle. Y la documentación que le hemos dejado en sus manos, que le dejamos en la comisión, y si quisiera Andrés León, el doctor Andrés León, tener copia, no tendríamos nosotros ningún problema. Todo, y quiero rogarle que usted me certifique lo que le estoy diciendo. ¿Está o no con la copia notariada en la notaría del Cantón Cuenca? Está además la información en base de los datos del INEC. Los datos no son míos. Los datos son del INEC, los datos son del Servicio Nacional de Información. Si es que ha habido adulteraciones, cambio, hay que preguntarles, señores del Registro Civil, ¿por qué cambiaron ustedes? Ese marco de diferenciación no llegaba al 1% en base a la proyección del año 2001. Era exactamente 0.67 y ahora resulta que se multiplica alrededor de 4.5. La arquitecta que dirige este equipo de personas en las que hay gente que estudia demografía, planificación, ellos hacen un análisis absolutamente objetivo. Yo estoy haciendo en realidad de portavoz, pero todo está documentado, todo absolutamente. Está la copia de la demanda que presentó la Politécnica Nacional cuando hacen que la empresa Digital Team en el fondo sea la que vuelva a participar de acuerdo a la denuncia de la Politécnica Nacional. Está allí toda la información, la copia del contrato, la copia y la certificación que da el propio director nacional del Registro Civil. O sea, no nos estamos inventando. Lo que pasa es que los partidos políticos tienen ellos que tener más cuidado. Habrá que ver si no les resulta lo más lógico tener una sola candidatura nacional, como se hizo en Argentina en el año 73, ¿se acuerda usted? Es decir, primero, cuando la dictadura quería mantener el control. Este ha sido un concurso de ambiciones. Aquí hay una cantidad de cosas. Y no sé si es que a lo mejor algunos de ellos son los que también tienen un acuerdo para taparle la retirada y evitar que haya la fiscalización y el control político. ¿Qué podemos saber? Todo puede pasar. Además, yo quiero recordar históricamente, los grupos de poder siempre... Donde hay dinero hay todo. No hay uno, sino a veces hay 2, 3, 4 haces. Mire, demos ejemplos. En el Perú, para no hacer relación al Ecuador, cuando fue candidato el señor Alberto Fujimori, era también Mario Vargas Llosa. Luego estuvo el señor Alberto Fujimori, estuvo Javier Pérez de Cuéllar. Luego estuvo Alberto Fujimori y estuvo también allí el Cholo Toledo, Alejandro Toledo. Y recuerde, después estaba Alan García y estuvo tuvo Cholo Toledo, ganó el Cholo Toledo. Luego estuvo Alan García contra la Keiko Fujimori. Y luego estuvieron con el señor Ollantumala. Pero todas las cartas apuntan a un mismo sitio. En todo país, en todo proceso electoral, no hay una sola carta del poder, son varias. Entonces aquí hay que hacerles una pregunta. Señores, y hay un candidato que no ha querido ceder nunca, porque varios han dicho que sería bueno hacer una sola plataforma, e incluso tendrían que ir a la consulta, a la Asamblea Nacional y a las reformas inmediatas. Permítame, yo les quisiera proponer, en base a lo que esta emisora significa como tribuna de la democracia, es el nombre de la radio, pero es una tribuna democrática y plural. Primero, todo está aquí notariado, aquí no hay una sílaba inventada, todo está con el respaldo. ¿Por qué no le planteamos? Porque la crisis económica va a ser de tal género que el gobierno próximo puede caerse en 6 meses, puede caerse menos de un año. Abran los ojos, mire, pongamos que son solo 2.500, dice que se requiere 5.300. ¿Incorpora la puja interna que hay en el partido de gobierno? ¿Incorpora usted la puja que existe internamente? Bueno, pero es conocido. Perdóneme, allá hay siquiera cinco datos. Ayer no hubo cómo desarrollar. ¿Eso no garantiza estabilidad, dice usted? Mire, no se garantiza la estabilidad, no solamente por lo que del proceso, pasa en el gobierno. Términos lo globales. Que está haciendo el gobierno con el endeudamiento, perdóneme. Tienen que pagar o no las obligaciones. Vea, hay una cosa que la mayoría de ecuatorianos no sabe. Este año, ya no hay dinero, lo dijo la propia señora gerente de comercialización. Perdóneme. Vea, óigame estos datos. Oirá estos datos que incluso algunos de ellos he escuchado aquí en esta radio. Pero yo he tenido el cuidado y la prolijidad de ir y revisar y cotejar. No hay dólares en el año 2016. En el programa también de Andrés Carrión, retornando con Andrés Carrión, y lo publicó El Comercio, el jueves 9 de junio del 2016, página 4, dice lo siguiente, que a pesar de los 530,000 barriles de extracción diaria, no se tendría un solo centavo el año 2016, comillas, la totalidad de las exportaciones petroleras, para lo que resta de este año, están comprometidas para la venta de 3 clientes, Petrochina, Unipec también de China y Petro Tailandia.
La declaración la hace la subgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, entiendo que es la ingeniera Celsa Rojas. O sea, toda la producción está comprometida ¿para qué tiempo? Está vendido petróleo hasta el año 2024, señor, 2024. Mire, el doctor Borja acabó... ¿Y de dónde va a pagar las deudas que le deja el presidente Correa al potencial presidente Lenín Moreno o a cualquiera de estos candidatos divididos? Quien quiera. Por ejemplo, si tiene que pagar 2.500 millones de dólares, el señor ministro de Coordinación dijo que son 5.300 que necesitan. Pero hay un dato de Cordes que dice que son aproximadamente 2.500 millones, son datos de hace varios meses atrás, que se requeriría para pagar intereses y un mínimo de amortización, ¿sí? 2.500 millones de dólares equivale a 2 millones de ecuatorianos dando 1.250 dólares cada uno. Perdóneme, hagamos las cuentas, pero óigame esto. No van a poder abastecer este año. Diario Expreso de Guayaquil, el domingo 22 de mayo del 2016, en la página 6, dice textualmente: el documento al que tuvo acceso este diario está dirigido a las 3 refinerías. Hay un oficio que les mandan a Esmeraldas, Chuchufindi y La Libertad, y establece que de mayo a diciembre el trabajo de refinación se reduzca para liberar crudo oriente que permita cumplir íntegramente con los compromisos de exportación de crudo adquiridos. No solo que el diario lamenta no poder obtener los datos del crudo prevendido, sino que las preventas no se registran de manera visible en las cuentas gubernamentales. Y una pregunta, ¿por qué le mandaron sacando a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador, pues? Para que ellos no sean testigos de las ventas anticipadas de petróleo, para que nadie se entere de que podían endeudar entregando crudo de garantía. Es el artículo 44 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se publicó en el registro oficial del lunes 28 de septiembre del 2009, registro oficial 35, aquí está la ley. Les mandaron a los del ejército, pero se quedaron allí los marinos. No, pero se quedaron allí en las sesiones para que firmen las resoluciones. Perfectamente seleccionados, digamos. Pero espérese un ratito. Verá lo que dice el artículo 44. En concordancia con su naturaleza no deliberante, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. No pueden en nada. Okay. Yo fui legislador 3 periodos, mejor dicho. Debería haber sido 8 años, pero no pude porque tuve que también estarme rehabilitando, reencauchando después de las agresiones. Pero atentado, le quiero decir lo siguiente, ¿sí? Siempre habían oficiales de las Fuerzas Armadas en el directorio de Petroecuador. Y habían o profesionales o trabajadores. Y tenían el derecho y la posibilidad de enviar la información a la Asamblea Nacional. Así es. Y habían amigos de ellos que también tenían acceso a la información. ¿Para qué les sacan a ellos? Tenían voz, podían objetar. No solo eso, podían sacar la información. Recuerde que Fabián Alarcón quiso endeudar vendiendo petróleo de 1 o 2 años siguientes al periodo de él que acababa en el 98. Y fue las Fuerzas Armadas las que dijeron, no señor, cada gobierno maneja su plata. Ya no es su periodo. Ahora mire. Aquí han hecho lo que les viene en gana. Pero es que le sacaron a la gente que les podía molestar. A los que podían es una sociedad anónima. No, no es una sociedad anónima. Este es un acto colusorio. Una asociación ilícita para perjudicar al país. Mejor que eliminaron para que usted eliminaron el delito de colusión, ¿no? Perdóneme. Sí sabe usted lo que hicieron, ya no hay el delito de colusión. Establecen ahora en el artículo 581, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, que para poder seguir juicio por enriquecimiento ilícito, por peculado, se requiere ¿qué cosa? Que Contraloría dé el visto bueno, que haga justamente o dé los informes sobre lo que significaría la procedibilidad de esa acción. Recuerde que ya no hay delito de prevaricato para los funcionarios públicos, ahora solo hay para los abogados y para los jueces, nada más. Recuerde usted que hay como 9 medidas que han tomado para evitar que la gente sepa. Han organizado un sistema de impunidad y han blindado los mecanismos de responder ante la ciudadanía. Yo le hago una pregunta, ¿de dónde va a sacar plata el gobierno que gane si está vendido petróleo hasta el año 2024? Perdóneme. Además, la gente, ¿cómo colabora? Si sabe usted que se han cerrado 6.532 empresas en el primer semestre de este año, cuando el año pasado fueron en todo el 2015 1.528. Sí, es decir, más del 400% en el primer semestre. Es verdad. ¿De dónde va la gente a pagar? ¿De dónde la gente tiene dinero? Hay una crisis terrible. Hay cosas que se están olvidando la gente.
¿Entregó o no este gobierno 466,000 onzas de oro físico a la Goldman Sachs a cambio de garantía de $400 millones? ¿Por qué no devuelven? ¿Usted desconfía de la sabiduría de Lenín Moreno en poder arreglar estas situaciones que le deja su antecesor? El señor Lenín Moreno puede tener 10,000 méritos, pero yo le puedo decir algunas cosas que son inobjetables. El día 1 de octubre, además transmitieron, ¿sí?, lo que significó, digamos, una preferencia, llamémoslo así, ¿ya? Pero el señor presidente de la República le dijo ese día claramente a todos los que estaban en el estadio del Aucas: aquí el que se sale de la línea marcha, señores. En resumen, 1. 2. ¿Quién hizo el programa? Cuando él viene le dan el programa. Con todo respeto le replicó Lenín. Muy respetuosa y comedidamente. En mi periodo usted no va a tener la contundencia. También gritaba Rafael. Discúlpeme, también yo estoy oyendo, estoy mirando. Ya. Y hay otra cosa adicional. O sea, le tiene el recelo. Perdóneme. Claro. Habrá que ver si finalmente acaba ese binomio inscrito. Porque le ponen de binomio al responsable del manejo petrolero de las centrales hidroeléctricas que podían construirse sin deuda, con el sistema BOT, como se construyó el puente del río Guayas, concurso internacional con financiamiento. Claro. El que gana la construcción administra hasta recuperar la inversión y luego devuelve. Permítame, dice el propio señor presidente que en el caso de Sopladora en 5 años se autopaga porque hay un ahorro de 200 millones al año. Entonces, si vale 900 millones en 5 años, ¿está pagado o no? Está pagado. Es por qué quiere entregar para 30 años. ¿Por qué quiere entregar el puerto de Pozorja al emir de Dubái y a la aliada del Ecuador por 50 años? Si van a simplemente invertir 1.200 millones, menos de 5 meses de ganancia de la telefonía celular. ¿Cómo es que entregan Puerto Bolívar, sí, a la compañía Ilport, de la familia Yildirim, del primer ministro de Erdogan, que estuvo aquí en el Ecuador? Le dan por 50 años. 50 años, ¿por qué no le dieron solamente hasta que recupere la inversión? Como hicieron el puente del río Guayas. Del año 67 al año 70 construyeron luego de la autorización de Clemente Yerobi Naburo. Hicieron el concurso, ganaron los italianos. Hubo fiscalización conjunta, estaban los italianos y los ecuatorianos. Del 70 al 78 estaba recuperado. Si le hubieran dado concesión, no de 8 años, de 16 años, en los primeros 8 años recuperaba inversión, intereses y ganancia. Y los segundos 8 años son ganancia líquida, todo, porque ya está cubierto en los primeros 8 años todos los gastos. Pero ¿por qué están entregando a 40 años? ¿Por qué entregan a 50 años? La gente puede quedarse pensando si no habrá una goteadita durante los 50 años, discúlpeme. Todo eso tiene que anularse. Por eso yo le decía ayer, estaba aquí. ¿Ya qué llama goteadita? Que se metan al bolsillo, pero, obstante que ya no son nadie. Pero perdóneme un ratito, yo le hago una pregunta. ¿Quién no sabe que en México el señor Carlos Salinas de Gortari hasta ahora es beneficiario de los contratos de privatizaciones que hizo en México? Me refiero al caso de México. Es el PRI. Recuerde otra cosa, hubo un diputado que le dijo a Díaz Ordaz en 1968, estaba en la escuela, pero me gustaba la cuestión de la política y un día estuve siguiendo ahí un diputado trotskista. Le dijo a Díaz Ordaz: señor presidente, al presidente de México, usted es un ladrón. Y le dijo: me demuestras o te meto preso. Le dijo: le acusé de ladrón, no de tonto. Ve cómo hace las cosas. Pero hay una cosa adicional. Mire, todos los candidatos presidenciales ofrecen el oro y el moro. Ayer estuvo aquí un distinguido ciudadano que realmente le va a hacer rebalsar en buena medida la candidatura, pienso yo, del señor Lasso. Me refiero a Andrés Páez. Claro, le va a ayudar mucho. Pero yo le decía, me habría gustado que el binomio sea al revés, porque el que decide todo es el candidato presidencial. Yo le hago una propuesta a los candidatos presidenciales, oírame, para que el pueblo no pague la crisis. Hagamos lo siguiente, que hagan una consulta el primer día, y si quieren les doy por escrito, y usted aquí siempre reclama y dice: a ver, pero ¿cuáles son las propuestas para luchar contra la corrupción? Si usted me da tiempo, le demuestro cosas que pueden estar redactados ya. Solo leo, nada más, y me retiro. Un artículo que diga, como reforma constitucional en base a la atribución del artículo 441 de la Constitución de la República, que diga, abro comillas: el pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y control exclusivo, como decía la Constitución del 78, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas, tierras raras
y gas ubicados en el territorio de la República, en sus aguas territoriales y mar adyacente, así como el sector eléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas. Sectores Puertos. estratégicos. Sí, señor, aeropuertos, carreteras de todo el país. El pueblo ecuatoriano proclama y reivindica para sí toda la riqueza ictiológica y pesquera ubicada en sus aguas territoriales y mar adyacente, y la declara patrimonio alimenticio irrenunciable y exclusivo de la nación. Las tierras de la República, que está autorizada en la ley de tierras. Y las que defendían a estos patrimonios eran las Fuerzas Armadas. Estaba en la Constitución. Cuando eran fuerzas, bueno, no armadas, sino cuando eran Fuerzas Armadas con un ñeque de otra índole, o sea, se hacían respetar no con las armas, sino en las mesas de trabajo, y tenían una amplísima representación en entidades claves, en entidades igualmente estratégicas. Pues. Eso depende de quienes dirigen. Es como en el pueblo ecuatoriano. ¿Para qué sirve un ejército de tigres si dirigen borregos? Espérese. Un inciso que diga: las tierras de la República y los territorios ancestrales son propiedad y patrimonio de los ecuatorianos, y es un elemento fundamental e intransferible, imprescriptible para garantizar la soberanía alimentaria de la sociedad. Los ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador solo podrán disponer de superficie que no superen las 50 hectáreas y en ningún caso en áreas cercanas a la frontera en una franja de 50 kilómetros. El artículo 20 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales permite que las compañías extranjeras manejen la tierra. Yo le pregunto, ¿y qué tal si una de esas compañías es la Monsanto, por ejemplo? A ver, está abiertas las puertas. Los señores asambleístas de la infamia, porque lo que ha pasado los últimos años, y le estoy demostrando cuál puede ser su origen, de cómo hicieron mayoría, ellos han permitido que se entregue todo, absolutamente todo, sector eléctrico, telecomunicaciones, tierra, en la ley de tierras, está autorizada la entrega de los puertos con la ley de colaboración pública-privada, y los candidatos no dicen nada, se hacen los locos. Empiezan a contar con quién se han encontrado, qué van a hacer con Pozorja, qué van a hacer con Puerto Bolívar, qué van a hacer con Manta, qué van a hacer respecto, por ejemplo, a la venta de las empresas de cemento, qué van a hacer, por ejemplo, con lo que significa TAME, qué van a hacer con la flota petrolera ecuatoriana. Si está autorizado todo y quieren quedarse para acabar de vender y rematar el patrimonio social y nacional, pues. Buscando la verdad. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo.